nuestro querido amigo y cómplice Jaime Morales. ¿Cómo estás, amigo? James, Buenos días, hermosas, buenos días. Buenos días al público, ¿cómo están? Muy bien. Qué bueno. Oye, te adelantaste ahora, esta semana. No, ya vengo los miércoles. Sí, a mitad de semana. Para que entonces tomemos Con ya tiempo. de una vez nota. Ya no piensen que el teatro es de fin de semana. Exactamente. Es de antes del miércoles y después del miércoles. Está buenazo. Así es, ¿no? Y con buenas recomendaciones como siempre. Sí, hoy tenemos cosas divertidas. Eso. Sí, Ay, y qué tenemos la primera que es Bule Bule. Esa me Bule, encanta. bule. Suena Bule rico. Bule, que es, perdón, porque si no luego en imágenes, es mi primera cita. Ajá. Perdón, cabina. ¿Sí? Es que es nuestra primera cita. De la mañana también vengo dormido. Mil disculpas, mi primera cita que está en el Teatro NH está los lunes y es algo muy divertido. No sé a cuántos de ustedes no les han dicho, oye, ¿por qué no estás saliendo con alguien? Ay, pero Es que por no favor. sé, ¿No? La presión social. Oye, tan bonita y tan inteligente y ¿sola? Sí, ándale, ¿no? Todo el tiempo. O sea, necesitas tener a alguien para estar bien o para valer, ¿no? Exactamente. Entonces, y justamente esta pareja no solo están solos, sino que nunca han tenido una cita. ¡Wow! Entonces, casualmente, a las dos partes, esta chica y este chico, todo el mundo está duro y dale, ya sal con alguien. El caso es que se juntan El hambre y los las ganas de amigos comer. y los familiares para hacerles su primera cita. ¡Wow! ¿A ciegas esto sin que ellos sepan? No, sí saben. Van, Son los van cómplices. forzados, ándale. Ah, es van tu primera forzados, cita. Ya, ni sí, modo, sí. órale. Es una cita a ciegas sin que nadie tenga Ay, deseo eso de no la se cita. vale. Bueno, y lo interesante de esto es que ninguno de los dos es muy agraciado desde los cánones de lo que deberíamos de ser guapos Claro. ¿no? Hermosos. Ella es una gordita, ¿no? Simpática, ¿sí? Y él es un nerd, así todo, las barbitas. El caso es que todo mundo esperaría que... Ellos hicieran match. Bueno, el caso es que llegan y cada uno piensa lo que el otro cree que está diciendo, ¿no? Claro, no le gusta, es un cretino, pero ve cómo me está viendo. ¿Se va a parar o no se va a parar? ¿No? ¿Sí? ¿Va a venir o no va a venir? Sí. Hay una escena que es de verdad maravillosa, ¿sí? Mientras él va al baño y ella se queda pensando, ¿y qué hago con este fulano? Ajá. No puede ser. Sí, ¿en qué Llega un momento? cuate, galán, súper galán, ¿no? El guapo de la historia, llega y se le acerca y le dice, ¿me das tu teléfono? Y ella, ok, ahí está en mi bolsa, agárralo. ¿No? O sea, piensa que le está... Pidiendo prestado el teléfono. como no merece nada. Ay, mira, ¿sí? Entonces dice, pues me va a robar. Claro. ¿No? No, bueno. Y él un poco. Entonces, este juego de ir y venir acaba en que ellos no machan. Él acaba machando con la mesera que le echa el can, ¿sí? Y ella se va con el guapo del teléfono. Oye. Hay que ver esto. Entonces- Buena historia, definitivamente. muy buena Pero historia. sí, al final que acaban juntos por su primera cita. Ahí está. No, ¿Alguna u otra? vayan a ver para ver si acaban juntos o no, Ajá. sí, pero es muy divertido y esta chica que se llama Michelle Rodríguez, que la Es ven un ustedes dulce. en la televisión la noche en 40 y 20, Es que extraordinario. a mí me parece que es un programa de Neslable, pero ella es una extraordinaria actriz. Se van a reír desde que llegan al teatro hasta que salen. Entonces está en el Teatro NH, en Amberes y Liverpool, los lunes a las 8:30. Buenazo, Muy bien, para comenzar muy la semana bien. con mucha risa. Sí, sí. Así es. Sí. Y ahora tenemos Bule Bule. Ahora sí. Eso Ahora me sí. gusta. Bule Bule, los que la edad de ustedes pues nunca supieron del rock and roll en español, ¿no? Ajá. El Bule Bule. Y entonces es muy divertido porque los 50 llegan al teatro. Entonces es un musical Mira. Qué bonito. muy dinámico, muy vistoso, El guay. de verdad muy divertido. Es un concurso de canto. Ajá. Todo mundo pretende estar en la estación de radio. Y hay un chico como tú, ¿sí? El sonriente todo el tiempo, ¿sí? ¿Quién es? Un chico como tú. ¿Sí? Que todo el tiempo está invitando a la gente y ahora vengan ustedes a nuestro gran concurso. Ya sé que todo el mundo va a ganar, nadie gana, está entrampado, pero no. es canción tras canción, canción tras... bien. Está en el Teatro Julio Prieto ante Xola, Claro. que está en la calle de Xola Y Nicolás esquina- San exacto, Juan. Nicolás San ¿sí? Juan. Está muy, muy divertida. Lleven a sus papás, lleven a sus hijos. Sí, no se lo pierdan. Oye, Está grandes los voces, miércoles. ¿no? Hay Claro. varios actores que se dedican a la comedia musical. Están
todos los grandes de la comedia musical Sí. en esta pequeña comedia musical. Es una comedia que no están produciendo los grandes Claro. de aquí. Sí, el teatro está muy acogedor, se estacionan fácil, solo cuesta 350 pesos. Ah, muy bien. En una ciudad donde los musicales cuestan 1,200, 2,000 pesos. Excelente regalo de Día de las Madres. Así es. Además, No se para lo llevar a la pierdan, de abuelita. veras, no se lo pierdan. Eso. Y por último, y como ya es costumbre, tenemos un infantil. eso, muy bien. Se llama Las cosas pequeñas extraordinarias. ¿Sí? Y buen esto título. no es para niños pequeñitos como de 8 en adelante, porque es una historia triste, es una historia de los desarraigados, es una historia de cuando te tienes que salir del lugar donde vives, donde tienes tu mundo y te tienes que salir por la violencia. Pero esto contado por un niño, por una niña, ¿no? Que de repente nos tenemos que ir de aquí, pero mis amigos, Claro. el malecón, Mi escuela. mi escuela, ¿no? Y llegan a otro lugar, pero se cambian a tal grado, de 180 grados, que la comida es diferente, el idioma es diferente, ¿sí? Las costumbres. Viene hoy muy a cuento con lo que está pasando con nuestros paisanos que están del otro lado de la frontera. Yo pensé que hablabas también me identifico un poco con el tema de Venezuela también. Así Claro. es, ¿no? Igual la violencia. La gente que se tiene que ir. Sí. Entonces, contado por una niña, Imagínate. con unos seres mágicos extraordinarios. Hay un pez que está formado por luces, ¿sí? Qué Ya ven que bonito. estuvimos hablando de estos personajes de cartón antes. Sí. Ahora son personajes formados por luces, ¿sí? Entonces es una historia muy entrañable. No es una historia de alegría, aunque acaba con esperanza. Ajá. Acaba pensando que cuando eres niño y cuando la fortuna la buscas, la encuentras. Entonces, vayan a ver Cosas Pequeñas Extraordinarias en el Teatro El Galeón los sábados y los domingos a la 1 de la tarde en el Centro Cultural del Bosque. Solo cuesta 80 pesos y aún así hay descuentos. Entonces, no dejen de ir al teatro. El teatro nos fortalece, el teatro nos da unidad, el teatro nos da familia. Así Exacto. es. Jaime, muchísimas gracias.